Dando a conocer los hechos sobre el asesinato del abogado David Cohen, que fue asesinado en la Ciudad de México. Cada vez son más los datos que salen a relucir. Por ejemplo, no solo que fue ultimado a manos de un joven de apenas 18 años de edad. En un primer momento había dicho que tenía 17, después ya cotejando sus datos, la autoridad pues cae en cuenta que tiene 18. Pero no solo eso, sino que ahora las primeras versiones que se manejan, las primeras declaraciones apuntan que este joven habría accedido a arrebatarle la vida a este abogado a cambio de recibir un pago de 30,000 pesos. 30,000 pesos es lo que costaba la vida de una persona, es lo que cuesta la vida de una persona en este país y por supuesto teníamos que tocar este tema con Emilio Álvarez y Casa. Emilio, qué gusto saludarte. Erika, muy buenos días y por tu conducto un abrazo al auditorio de Altavox allá en San Luis. Abrazo de acá desde la Chilanga Banda. Emilio, ¿qué está pasando en este país? A ver, ¿qué está pasando cuando nos enteramos de casos como este, en donde una persona es ultimada, un abogado además, pues de acuerdo a su perfil y como se ha estado dando a conocer cada vez más detalles, bastante conocido, que es asesinado además a las puertas del Poder Judicial a cambio de 30,000 pesos? Fíjate que sí es una circunstancia, un hecho dramático que requiere un análisis porque hay muchas aristas. Revisando el hecho, empieza a darse una tendencia que refleja que no es un hecho aislado, Erika. En lo que va del primer año de Clara Brugada en la Ciudad de México, van 12 homicidios de alto impacto. No quiere decir que no haya otros homicidios. Por supuesto, es un tema delicado. La Ciudad de México está teniendo un problema en materia de homicidios y en materia de personas desaparecidas, increíblemente. Pero este caso, el de David Cohen, se suma a otros casos que son de altísima relevancia. Me refiero a la secretaria particular de la jefa de gobierno, a uno de los asesores más cercanos. Me refiero a casos que se han presentado con jefes policíacos o gente que ha tenido una responsabilidad pública muy importante. Me parece entonces que aquella idea de que la Ciudad de México estaba blindada está cayendo a pedazos. El caso de David Cohen requiere todavía una mayor finura en el análisis porque, fíjate, él venía saliendo de una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra. Y eso refleja que no era solo una dinámica en este momento. Él mantenía una relación cercana con el presidente del tribunal. Muy infelizmente, este muchacho muy joven, la verdad es que esta cosa de los jóvenes sicarios empieza a formar parte de un patrón del crimen organizado que utiliza jóvenes que eventualmente con ofertas de este tipo quedan enganchados y atraídos. Empiezan a surgir las pistas de investigación y se hace referencia a un segundo participante y se hace referencia también a lo que tendría que ser el hilo para seguir la madeja. David Cohen era un abogado de un despacho con un reconocimiento profesional importante. Eventualmente el último caso que generó mucha controversia es el caso de Cruz Azul, la cooperativa de cemento Cruz Azul. David Cohen era el abogado de Billy Álvarez, el dirigente presidente de esta cooperativa que ha empezado, enfrenta unos procesos judiciales por demás complicados. Se trata de un litigio literalmente pues de decenas de millones de pesos, Erika. Pero en todo caso, lo que sí preocupa es, uno, que estos crímenes no estén teniendo la sanción de justicia ejemplar que uno debería esperar. Porque si el mensaje es se mata a personas de alto perfil y no tenemos claridad de quiénes son los autores intelectuales o materiales, entonces se empodera la delincuencia. Segundo, ¿dónde están las cadenas que permitan romper la participación de jóvenes sicarios? Y tercero, ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Por supuesto hay otros lugares de la República, pero este caso toma lugar en la Ciudad de México, que refleja que ya no es un hecho aislado y que debería entonces la autoridad de la ciudad, me refiero a la Fiscalía y me refiero a la Policía de la ciudad, tener una actuación mucho más estructural de la mano de un fenómeno que permita alejar a los jóvenes de este tipo de participaciones delictivas, Erika.
Ahora, Emilio, ¿qué se espera de la investigación? ¿Qué podemos esperar de la forma en la que este caso tendrá que dirimirse y dar claridad de qué fue lo que pasó y dar con los responsables? Porque hoy pues hay una persona detenida, pero falta el cómplice y obviamente la persona que estaba dispuesta a pagar por este asesinato. Ese es el tema. El tema fundamental es quién pagó. Es el muchacho que activó el gatillo es solo un instrumento. Por supuesto es vital y es el actor material, si hay otra persona más. Pero claro que lo que importa es quién lo mandó, quién pagó, quién procesó. Y las investigaciones de la Fiscalía tienen que dar con eficacia sobre ese trabajo. A mí me gustaría ver una Fiscalía mucho más actuante en eso. A veces pienso que tiene un sesgo, que en lugar de dedicarse a los sustantivos se dedica a la administración política. Te pongo un ejemplo. Se presentó el accidente de la pipa en Iztapalapa hace un mes. Y hay muchas versiones de que la combinación de los baches en la ciudad con la velocidad de la pipa produjo el accidente. ¿Qué se le ocurrió a la Fiscalía de la Ciudad de México? Se le ocurrió reservar los videos del C5 por 5 años, lo cual hace creer que efectivamente se confirma la idea de que lo que provocó el accidente fueron los baches. La Fiscalía tendría que estar actuando con independencia de quién fuere los resultados, porque se supone que defiende a las víctimas. Este hecho pone una sombra de duda de una fiscal muy joven. Ella es de la familia de la presidenta de Morena, de hecho su hermana había participado en las ternas para ser ministra de la Suprema Corte en el momento que participó Lenia Batres. Y me parece que con independencia que fue en parte un proyecto político, no debe perder de vista la protección a las víctimas. No conozco la situación familiar de David Cohen, pero por supuesto hay que expresar la solidaridad a su familia y sus amigos. No se le puede asociar a un abogado, a una abogada, las cargas de sus clientes. Los abogados son profesionales del derecho y ellos no tienen por qué ser trasladados al entendimiento que se tenga sobre la inocencia, culpabilidad de su cliente. Yo lamento mucho este incidente de David Cohen, preocupa de manera, y más aún, como bien refieres, a las puertas de las oficinas del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. Imagínate el mensaje que eso implica. Claro. Emilio, tengo que hacer una pausa, pero quiero regresar para seguir platicando contigo y hablar también, pues, de estos datos que ya dabas del gobierno de Clara Brugada. Recién en su informe de gobierno, pues lamentaba y recordaba justamente a sus funcionarios asesinados a sangre fría en la vía pública y hacía, digamos, dedicaba unas palabras a condenar los hechos y hablar de las investigaciones y de la gente que colaboraba con ella. Y pues, ¿qué es lo que está significando su actuación en materia de seguridad? ¿Qué es lo que está pasando bajo su gobierno? Quiero que platiquemos de ello al regresar de la pausa, si me permites. Claro que sí. Estamos conversando con Emilio Álvarez y Casa, vamos al corte, volvemos. Estamos de regreso y estamos platicando con Emilio Álvarez y Casa. Antes de la pausa nos decías, Emilio, 12 homicidios de alto impacto durante el gobierno de Clara Brugada al frente de la Ciudad de México. ¿Qué está pasando? Porque entre estos homicidios de alto impacto, tú ya lo referías, 2 de sus colaboradores más cercanos. ¿Qué está pasando en la Ciudad de México? ¿Qué está pasando bajo el mandato de Clara Brugada? Sí, fíjate, déjame corregir el dato. Van 12 incidentes de alto impacto en los que han muerto 17 personas. Ese es el dato correcto. Una disculpa por el cambio. Pero en los últimos 15 días han sido asesinados 4. Un abogado, un influencer, un estilista y un jefe policíaco. En los últimos 15 días. Destaca sobremanera el caso de Jimena Guzmán y de José, quien eran del círculo íntimo de la burbuja de Clara Brugada. Hayan sido detenidas 13 sospechosos, 13 personas sospechosas. No se han detenido ni los autores intelectuales y materiales. Y ese en particular, ese homicidio, ese magnicidio de alto impacto, cobra especial relevancia porque fue hecho de tal manera, en tal día y en tal forma, que se convirtió en una noticia nacional. Los días martes es lo que tiene prevista Claudia Sheinbaum en la presidencia de la República para su mañanera de seguridad. Estaba reunido todo el gabinete de seguridad a nivel federal y la noticia se hizo federal justamente por la reacción de Omar García Harfuch y de Claudia Sheinbaum.
porque fue a la hora de la mañanera. Sí. Justo cuando estaba la mañanera, son asesinados de manera artera y se entiende que por la manera en que eso sucedió, por profesionales. Pero no hay coincidencias. Fue claramente un mensaje, fue claramente una señal que impactó al centro neurálgico político de la Ciudad de México y también, por supuesto, tuvo réplicas hacia el poder político federal porque se convirtió en la propia mañanera en una noticia que todo el país escuchó y repercutió. Infelizmente, no se está generando una condición para que el aparato de justicia pueda acabar con el origen de este tipo de hechos. Clara Brugada ha presentado un informe que sigue un poco con la tendencia de lo que trabajó Claudia Sheinbaum, que han generado un registro distinto de la información. Han decidido presentar, tanto a nivel federal como nacional, eso empezó aquí en la Ciudad de México, una reclasificación, de manera que ha aumentado notablemente lo que se conoce como otro tipo de homicidios, otro tipo de muertes, y disminuyen el de homicidios. Pero simultáneamente, además de que sube el otro tipo de homicidios, clasifican en otro término los feminicidios y probablemente hay que prender la alerta, están subiendo notablemente el registro de personas desaparecidas. Tanto es así que el año pasado, este año que terminó Claudia Sheinbaum en términos de su informe, fue el año del mayor registro de personas desaparecidas en la historia, superando incluso los de López Obrador que tenían el récord. Entonces, el fenómeno de disminuir la inseguridad pareciera que no toma realidad, pareciera que más bien estamos tratando de un cambio de manejo de la información. El equipo estadístico declara estar siguiendo las lógicas del gobierno federal o cuando Claudia Sheinbaum en la ciudad. Este tipo de cosas como las de David Cohen, pues hacen pedazos la percepción de seguridad en la ciudad, hacen pedazos cuando hay un homicidio a la puerta del tribunal o cuando matan a un jefe policíaco o cuando matan a un influencer o cuando matan a un estilista reconocido en los últimos 15 días. ¿Qué nos dice esto de lo que está pasando en el país, Emilio? Porque estamos hablando de la Ciudad de México, pero tú ya lo decías, parecería que es una tendencia de cambiar la forma de leer las cifras y como dice el clásico, ¿no? Las cifras no mienten, pero sí se puede mentir con las cifras. Correcto. Fíjate que me parece que esto es una consecuencia de lo que se llevó como la política abrazos y no balazos. El crimen organizado ha avanzado notablemente en distintos lugares de la República. En distintos lugares de la República el fenómeno de las extorsiones, de los abusos, de los secuestros, de los asaltos en las carreteras se están convirtiendo en una dolorosa y cruda realidad. Sí quiero subrayar que se observan algunos cambios de comportamiento de la política de Claudia Sheinbaum. No lo dicen, pero en la práctica están tomando instancia. Ya de repente encontraron huachicol, que dicen que no existía. Ya de repente encontraron laboratorios de fentanilo, que decían que no existía. Que no había en México, claro. Que no había en México. O sea, parece que se toma distancia, no se dice. Y entiendo que no se quiera decir porque pareciera una descalificación de lo que se hizo el gobierno pasado. Pero en todo caso, lo que sí estamos pagando las consecuencias de dejar hacer y dejar pasar al crimen. Se requiere una reestructuración muy a fondo de la política de seguridad en este país. Si el modelo de seguridad ciudadana no avanza, el cáncer de la corrupción y el crimen, pues se van a instalar y eso nos afecta gravísimamente. Me parece que no se está tomando la dimensión. Ahora que se cumplió el año, le pasó un fenómeno similar al gobierno de Claudia Sheinbaum con el gobierno de Clara Brugada. Son presidentas y jefas de gobierno aprobadas con gobiernos reprobados. Y fíjate, donde la gente más reprueba es en seguridad, claro, lucha contra el crimen y corrupción. O sea, esos tres indicadores se están convirtiendo en el talón de Aquiles donde gobierna Morena y sus aliados. Emilio, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Creo que tiene que venir, como tú lo decías, pues si no un cambio en el discurso, por lo menos sí cambios en la actuación de las autoridades para evitar que este tipo de situaciones como de las que estamos atestiguando, de las que estamos platicando, pues prevalezcan en este país. Finalmente, tienes un evento en puerta, Emilio, cuéntanos. Es correcto, estaré hoy en la noche y mañana en San Luis Potosí. Vamos a promover el trabajo de Somos México, esta nueva iniciativa ciudadana, esta nueva iniciativa de una fuerza política.
tendremos una conferencia de prensa y hemos venido organizando asambleas en San Luis. Teníamos una en Tamazunchal este fin de semana, la hemos suspendido por las lluvias. Claro. Un abrazo a todos los damnificados porque en la zona de la Huasteca la cosa se puso muy fea, no solo en el lado de Veracruz, también en la Huasteca, lo que combinan Hidalgo y San Luis, hubo situaciones muy lamentables y por eso hemos decidido suspender, pero no quisimos dejar de viajar al hermoso San Luis, así que mañana nos veremos por allá, Erika. Nos va a dar mucho gusto. Muchas gracias, Emilio. Te mando un fuerte abrazo y muy buena semana a quien nos escucha. Como siempre, mucho gusto. Emilio Álvarez y Casa platicando con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Al regresar, vamos a estar platicando no solo de lo que está pasando en la ciudad en la actualización que nos tiene Ray a bordo de la motoneta, sino también qué está pasando con la corrupción de las autoridades.